Hay trenzas y trenzas. Una de ellas es la trenza política que se está viviendo en el Senado, Nivaldo, donde hay dos visiones. Una, desde Renovación Nacional dicen que la UDI jugó chueco con Evópoli para bloquear al senador Manuel José Osandón, al senador de Renovación Nacional, para que no respetara un acuerdo y que él no llegue a la presidencia del Senado. Sin embargo, hay otra versión que dice que la UDI pactó con algunos sectores de izquierda, particularmente el Partido Socialista, para que la presidencia de este primer año quede en manos de un socialista, o sea, alguien que representa a la izquierda este año, y de esta forma sea toda la corporación del Senado salga a defenderse frente a la Convención Constitucional que los quiere eliminar. O sea, como una estrategia política que va a tener mayor validez, que un socialista defienda a la corporación frente a que sea alguien, en este caso, de la derecha. Yo hice una pregunta al mediodía, que es como básica, ¿no? ¿Qué valor tienen estos acuerdos, eventuales acuerdos? Porque cambian algunos senadores, cambian buena parte de los diputados. No sé si van a cambiar. Que se hizo con los que van a llegar, sí, en el caso del Senado. Pero estos son los mismos parlamentarios que dijeron que estaban en contra de los retiros y después lo aprobaron, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cuál es el valor de la palabra hoy día de los parlamentarios? En política en general. Ahora, claro, como esto atañe a sus propios intereses, quién está ahí, preside las comisiones, puede que ahí sea más fiable, digamos, lo que dicen, pero no, ¿sabes por qué lo digo esto? Porque finalmente, ¿cuál es la relevancia de presidir el Senado? Es ponerle ritmo o no a determinados trámites, ¿no es cierto? Pero un Senado que no sabemos si va a seguir existiendo. O sea, en el día a día y en el devenir de esta administración sí va a seguir existiendo, porque el proceso no es que el Senado se apruebe y mañana hay procesos que se han abierto, eso lo han explicado. Entonces no sabemos lo que va a proponer la Convención Constitucional. ¿Cuáles van a ser sus normas transitorias? Que podrían incluir el paquete del apruebo o del rechazo, ¿no? Imagínate, las normas transitorias se dice, bueno, a partir de la votación del plebiscito, el Senado se disuelve en 15 días más. Podrían proponerlo, ¿no? Sí, pero es bueno, es sano para la institucionalidad del Senado que ellos como corporación salgan a defenderse en vez de entregar argumentos, porque claro, la presidencia si había un acuerdo, algún auditor se va a perder con esto, pero son acuerdos que se generan políticamente y esto ha ocurrido siempre. Entonces se había llegado a un acuerdo respecto a la cantidad de votos que sacó cada uno, obviamente senadores electos. Y como había hay un cierto empate, se resolvió que el primer año y el último va a quedar en manos de la centro derecha y de la derecha. Y que los 2 años que quedan en medio de estos 4 años van a quedar en manos de la izquierda. Y entre ellos, obviamente, llegan a los comités y los comités se ponen de acuerdo. Como dice la tradición, la vieja tradición dentro del Senado, le correspondía a RN, porque tiene 12 senadores más que la UDI, le correspondía a la presidencia. Y ahí hubo una votación secreta, en un papelito escribieron, salió Manuel José Osandón. Que a todo esto sí, él siempre estuvo estuvo a favor de los retiros, ¿no es cierto? Sí. Tenía esa línea, ya, dijeron, él se va a entender con la convención, igual va a poder hacer un ejercicio de corporación para defender la instancia. Sí, siempre se habló eso. Pero resulta que la UDI con Evópoli dicen, ¿sabe qué? Nosotros podríamos hacer un solo comité, bloqueamos a Osandón y ponemos a nuestro candidato, que era el senador Coloma, Juan Antonio Coloma. Pero resulta que se desdibuja todo en las últimas jornadas a raíz de las declaraciones de los convencionales, y aquí yo sé que muchos auditores ya se perdieron, y dicen, ¿saben qué? La UDI dice, no, olvidémonos de Osandón, vamos por un socialista para que nos defienda como corporación, porque la derecha es la que más pierde en esta pasada. Si se borra el Senado, la derecha desaparece, digamos, porque en la Cámara no tienen una mayoría, no tienen un poder de convocatoria como si es en el Senado, donde están justo 50-50. Entonces, la situación se vuelve cada vez más compleja y seguramente que aquí las pasadas de cuenta también, porque en RN dicen la UDI no está respetando los acuerdos y esto es un quiebre de una derecha que a partir del 11 de marzo van a ser una oposición. Y aquí todo se enreda. Yo me levanto de hombro porque digo, bueno, sí, a ver, está bien, porque la pregunta aquí es,
no solo se instala un gobierno efectivamente el 11 de marzo, ¿no es cierto? Pero también tiene que instalarse una oposición. Y claro, todos nos preguntamos qué va a hacer la nueva administración que va a estar en el Palacio de la Moneda, con su fuerza en el Parlamento, cuáles van a ser sus proyectos, todo eso, digamos, está en la preocupación o el interés, digamos, de muchos, pero también hay que preguntarse cuál va a ser la oposición que vamos a tener a partir del 11 de marzo, quiénes van a ser sus líderes que la van a dirigir, porque esa oposición se va a expresar básicamente en el Parlamento, y claro, desde esa perspectiva es muy importante las figuras que puedan instalarse en algunos cargos, o la lógica que haya, o incluso la lógica que haya detrás de las negociaciones actuales, para ver qué tipo de posición es la que vamos a encontrar. Pero es interesante a raíz de lo que yo creo que das en el clavo, Nivaldo, porque si la UDI con RN definitivamente llegan peleados el 11 de marzo, que yo creo que todo el camino conduce a eso, puede ocurrir lo que algunos ya venían diciendo, incluso los más jóvenes de hace bastante tiempo atrás, escribiendo incluso, de que hay que una refundación de la derecha con otros liderazgos, y probablemente un sector de esa derecha, que no sé si Manuel José Osandón va a ser ese referente, pero probablemente lo van a seguir, porque aquí la pelea va a ser con la UDI, por no respetar los acuerdos. Que se mantenga, y se divide esta derecha entre la derecha UDI, sí, que Bópoli se queda con ellos, y esta Renovación Nacional que hoy día probablemente va a hacer juego tal vez con algún DC por ahí. Mira, ahora yo no con eso se ha especulado tanto y al final no pasa nada, sí, es verdad. Nada. Pero yo creo que esto no sé si se lo van a, porque estamos hablando de los senadores, yo creo que aquí las pasadas de cuentas van a ser. Si la UDI y Bópoli no respetaron un acuerdo. Y quizás la pregunta anterior, ¿cuál es la propuesta hoy día de la derecha? Al país, ¿no? No. Bueno, porque eso es, pues si la política es también eso, ¿no? ¿Qué propuesta tiene hoy día la derecha? Frente, por ejemplo, incluso en materia constitucional. Tiene una propuesta constitucional, tiene un proyecto constitucional en parlamento legislativa. Ellos dicen, la derecha, la propia derecha ha dicho que aquí hay reformas que el país necesita, que no están cerradas las reformas. Bueno, ¿cuáles son esas reformas? ¿Con qué gradualidad? Yo creo que la pregunta anterior, ¿cuál es la propuesta que tiene la derecha? Si es que existe una propuesta en la derecha. En una de esas hay varias. Entonces, hay varias. Bueno, ¿cuáles son los consensos? ¿Cuáles son los acuerdos de la derecha en determinados aspectos políticos relevantes para el país, incluso en materia de determinadas reformas, para empezar desde ahí a tratar de entender lo que puede llegar a ser la oposición o lo que va a ser la oposición? O sea, que insisto, y esto ocurre no solo para la derecha, para todos los sectores. ¿Cuáles son sus propuestas de cara a la ciudadanía? Y a partir de ahí tratar de entender qué propuestas están haciendo, qué proyectos tienen, y ver si hay diferencias o no hay diferencias y cuál le hace más sentido a la gente. Por ahora, ahí no voy a decir que no voy a ser tan drástico decir que no hay nada, pero hay muy poco. Pero hay algunas luces que hay que ver y revisar las declaraciones, por ejemplo, cuando Paulina Núñez, la futura senadora y diputada, pero va a ser senadora en los próximos días por Antofagasta, se junta con el presidente electo. Durísimos cuestionamientos de un sector de la derecha. Entonces, si esa va a ser la posición, va a haber una división y se van a ir creando referentes distintos, tal vez a la derecha que conocíamos. No sé si referentes, pero diferencias van a estar. Pero van a tener que tener algún nombre y apellido como liderazgo para seguir, digamos. ¿Quién va a ser? No lo sabemos. Por ahora solo incógnita. Ahora, eso a Gabriel Boric igual le ayuda. Desde el punto de vista de la estrategia política al frente debilitado, sin una oposición real, fragmentados totalmente, unas especies de archipiélago de ideas, de propuestas. Claro, pero habrá que ver cuáles van a ser las propuestas también del Ejecutivo, que se instala. Bueno, reforma tributaria, todo indica, es lo primero que van a buscar establecer, y para eso dicen ellos que van a ir a buscar diálogo, que no es un proyecto que está terminado. Porque en primer lugar van a necesitar votos de la nueva mayoría. Totalmente. Bueno, para eso está Marcel, dicen. Sí. Digamos, ministro de Hacienda, ¿no es cierto? ¿Pero bastará con eso? O que le pase lo de Michelle Bachelet con sus propuestas. ¿Se acuerdan que era una batería de proyectos y propuestas que tenía el 2014 y que, siendo mayoría en el Congreso, no logró conseguir esas mayorías? Porque hubo sectores que no estuvieron de acuerdo en algunas de esas propuestas. Y no solo la democracia cristiana, porque muchos dicen, sí, es que la DC de Tornillo no fue solo la DC. No solo la DC, fue la falta probablemente de diálogo de que algunos
senadores o diputados de otros partidos de la nueva mayoría que tampoco lo respaldaron. Bueno, tarea para la casa, el 11 de marzo. A ver, el 11 de marzo esto no se va a resolver. Estos van a ser temas que se van a instalar en el 11 de marzo con determinada urgencia, ejecutivo y oposición a partir del 11 de marzo, pero es muy relevante esto. Y una buena pregunta, no solo qué oposición va a tener el gobierno de Gabriel Boric, sino qué propuesta esa oposición o esas oposiciones van a ser capaces de presentarle al país para constituirse como oposición. Información plural, opinión independiente.